Bien, y nosotros nos podemos dar aquí en Radio High algunos placeres. Le quiero contar que hoy tenemos aquí en piso a alguien a quien le tengo sumo respeto, a quien quiero y a quien admiro. Mire, en un día en el cual justamente Ariel Vivas, ese pelirrojo, tendría que estar festejando sus 6 años y que desgraciadamente fue, como usted sabe, masacrado. Se lo digo porque al invitado también le decían pelirrojo. Ahora se le nota menos, pero quedó algo. Pero sabe, hoy vamos a tratar de conocerlo un poco más. Yo lo conozco hace muchos años, pero no lo conozco tanto. Y vamos a conocerlo a él y lo que piensa, porque es un maestro. Sabe que Rab es maestro, ¿no? Eso fundamentalmente. Pero para presentarlo, primero vamos a un poquito de música. Zogt vos essen Jiden mit groß Cheshi, bei jenem Zibas sich allein in Stief. Sis parve nit milchig nit Fleishi, nar a Meichel vos a jeder Jidot lieb. Oi zogt vos is a jeder Preus ambitie, me hat es lieb, me weiß de ke parvos. Sie sei dich Meichel mit Traditie, in jeden Reb Shabbos est men dos. Oi, sie ist am Meichel, wo es hat 1000 Tammen. Hab zuerst versicht es bei meinem Mammen. Oi, ist es teuer, ist es voll am Meichel, fahrt dem Volk ist Reul, erst und ich sie geht es sich im Meul. Oi, die gefüllte Füße sind niedrig. Me kind mich schill, mich stellt und machen Kiddisch. Ich stehe wie schön, rein im Frisch, mir setzt sich in gedeckten Tisch. A Moishe, No, no, yo tengo que reaccionar a esta canción. Te voy a decir por qué, de paso ya generamos un tema. ¿quién Eh, escuchamos? Primero el contacto. primero escuchaste es mi padre Enriguero de bendita memoria, falleció el 17 de octubre de 1980, así que yo lo tuve 18 años. Es más, te voy a contar algo, ¿no? Yo me siento tan cómodo con ustedes. El otro día tuve el privilegio de oficiar el bar mitzvah del bisnieto de Alejandro Romay. Ujú. Entonces estaba hablando con el hijo de Alejandro Romay, con Omar, y yo le contaba, él me contaba de su papá, un papá fuerte, yo contaba el mío, que también fuerte, fuertes distintos, ¿no? Yo le decía, no, yo lo tuve 18 años, y cuando hicimos la matemática, porque yo vivía 6 meses sin mis padres y con mi tía, él me dijo, no, lo tuviste 9, le dije, no, ya fui a terapia bastante, no me podés decir que tuve 9, pero fueron 18 años que marcaron mi vida, mi ser, mi sueño, mi ayer, mi hoy, definitivamente mi mañana. Pero esta canción, quiero volver a esto, ¿por qué? Porque un día yo estaba en la oficina de Veitora con la Pirichoica, ¿viste? Estaba así Ujú. como medio, no era el mejor día en la cabeza, y veo un YouTube de esta canción con 50 mariachis en México, con una persona que la estaba cantando como main personaje. Y cuando leo los créditos, aparecen todos menos Papu. Digo, Zeloyafe, esto no es lindo, no está, y lo llamé. Y le dije, ¿no te parece que falta algo en los créditos? Digo, yo no quiero nada, yo solamente quiero. Entonces, parece que esta canción pegó muy fuerte, porque aparte la hizo muy bien, porque él termina yendo, este hombre, termina yendo a supermercados y entonces agarra distintas formas de comprar. Es una linda obra, la pueden ver, se me fue el enojo. Pero uno trata de rescatar las memorias, ¿no? Bien, yo quiero contarles, y ahora sí le damos la bienvenida formalmente, que está aquí con nosotros el rabino Moishe Roisman, Mario Roisman, y quise arrancar, obviamente, con algo de muchos jóvenes no saben, y yo quiero preguntarle a él. Le voy a contar, después vamos a escuchar algo también de ambos, de tanto de su papá y su mamá, que fueron, lo va a contar él, dos figuras enormes, enormes, en una época de oro de el teatro y la música yiddish, pero él va a poder contar un poco mucho más, obviamente, yo quiero escucharlo. Y quiero recordar, porque a su papá yo no lo conocí, pero sí a su mamá,
tampoco la conocí tanto, pero las veces que la veía, era una mujer que tenía la sonrisa más bella que yo recuerde. Mire que le estoy diciendo algo importante. Una belleza y una sonrisa que irradiaba bondad, que era absolutamente increíble. Simplemente esto de mi propio pequeño recuerdo. Pero quiero ahora sí, esos fueron, de ahí salió este repollo, nada sale casual. Contanos un poco quiénes eran tus padres, ¿Cómo no? ¿Cómo Luigi. no? Primero, de vuelta, importante, hoy hubiese sido el cumpleaños de los chiquititos vivos y sirva esto, hacer judaísmo en radio y en acción como un homenaje a esto. Y vos y yo y acá nuestro amigo tenemos las chapitas, las tenemos porque cuando nos levantamos a la mañana es lo primero que pensamos y esperamos que durante el día haya alguna buena noticia, esperamos que hoy sea el día. Entonces, primero, gracias por abrir con ese recuerdo. Te cuento mis padres. Empiezo por algo que no mucha gente sabe, los que siguieron su carrera. Mi papá es soldado del ejército ruso, pero como tenía talentos artísticos era el entertainer Ujú. de los soldados. Ese era su rol. 1945 llega a su ciudad, se entera que hicieron un desastre, le mataron a su mamá, le mataron a todos sus tíos y todos sus primos, todos sus hermanos. No queda nadie más. Yo hice el recorrido ese, contraté a un historiador, la ciudad se llama Rovno, por si hay nietos o hijos que están escuchando que son de esa ciudad, Rovno, en Volín, hoy es Ucrania, dependía de la semana era Rusia o Polonia. Y entonces fui a ver la casa de la que deportaron a mi abuela, fui al bosque donde le pegaron el tiro en la nuca, o sea, hice todo Wow. lo que algunos judíos queremos hacer, que queremos entender más y tocar esa tierra que por un lado es diabólica y por otro lado es sagrada, pues están enterrados nuestros muertos. Em, entonces mi papá llega y se encuentra con ese desastre y se va a vivir a París. Y a París lo encuentra un agente de teatro en Yiddish y le dice, pero ¿a vos te parece que después de que mataron tantos artistas en Yiddish y escritores, no deberías cambiar tu repertorio del ruso al Yiddish y hacer un switch? Y hace el switch. Y de verdad se convierte en una estrella importante en París, en un cabaret, el cabaret judío de París por 5 años con Dave Cash, después si la gente lo quiere Mm. googlear. Y éxito absoluto, llenos totales. Tengo anécdotas contadas por él, pero tengo el fact. O sea, había, por ejemplo, una de las personas que iba era Bella Chagall, la hermana de Marc Mm. Chagall, que era parte poeta. Entonces un día viene a regalarle a mi papá un libro con sus poesías y aparece Marc Chagall. Mi papá le dice, ¿por qué no me haces un dibujito acá? Y yo lo tengo. ¿Tenés el Tengo el dibujito? dibujito, pero ya lo fui a setazar, no es los que vos pensás. Yo pensaba retirarme, porque no está pintado, está dibujado. Oy, vey, Lo pero dibujaba, o sea, que si hay fanáticos acá de Chagall, me llaman, me avisan. No, pero interesante, ¿no? Esas relaciones de París. wow. ¿Te imaginas ese París? Sí. Fantástico, ¿no? Uno puede ir Y, con la imagen y el y París después judío. y después de la Y guerra. después de la guerra, un París lleno de judaísmo por Ah, cada rincón. Y bueno, entonces mi papá se hace un tan buen nombre que lo invitan de Buenos Aires para actuar como cabeza de compañía. Y este aquí que una de las actrices que estaban esperando al Máger era Rosita Londres, mi mamá. mm. Entonces, es verdad que mi mamá era linda cuando vos la conociste, pero era superlativamente linda cuando tenía esa edad, una belleza especial, y se enamoran y se convierten en pareja y no se dejan nunca y empiezan a viajar. Año 61, me imagino que mi mamá le dice, hasta acá llegué, yo tengo 40 años, yo quiero tener un hijo. Y ese hijo es Moishe, soy yo. Que mi papá ya invitaba a mi brisa antes de que yo naciese. Él quería poner un nombre a su papá, y era yo. Mm. Entonces, se cuenta la gente que dice, yo estaba invitado a tu brisa antes que vos nazcas. Raro, ¿no? Y bueno, pero esa idea de pacto, ¿no? Esa idea de continuidad, esa idea de desesperación. Se le mataron a todos, quería tener un Moishe en la familia. Y bueno, yo nazco en el año 62, muy tempranito. Mis padres ya viajan, tienen esos compromisos laborales que los artistas tienen, que nadie, salvo que esté en ese mundo, puede entender cómo te dejan un pibe. Es difícil, ¿eh? Pero entiendo, Mm. lo entendí. Y no al principio, pero desde los
8 años que yo viajaba, estoy hablando en el año 1970, tenía 8 años yo. Yo viajaba 3 meses por ellos por cualquier país del mundo donde ellos estuviesen eh, actuando. Te hablo de lugares como Frankfurt o, bueno, Alemania, media Alemania, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart, todos lugares donde había comunidades judías, porque había algo en Alemania, por ejemplo, se llamaba Wiedergutmachung, Ujú. que era habían hecho tanto desastre los alemanes que querían ayudar a reconstruir cultura judía. Entonces había presupuestos en las AMIAs de allá, entonces traían artistas judíos. Y la gente venía. París, Bélgica, Amberes, Charleroi, estoy hablando y me veo en esos lugares. Vos nombrarlo, yo ahí estuve. Un año era Europa y Serena un año era Latinoamérica. Agujeros como Curazao, 80 judíos, o San Pablo, con 1000 judíos. Y Buenos Aires ni que hablar, que era todo el tiempo. Y en esas mesas post-show, que eran sobrevivientes de la Shoah de 45 años de edad, 50 años de edad, yo escuchaba ese ping-pong de historias y dije, yo le voy a dedicar mi vida al pueblo judío, al pueblo judío. Tenías primero 8 años cuando empezaste a viajar. Sí, tenía 8 años cuando empecé a viajar. Antes era esperarlos, extrañarlos 6 meses y 6 meses pasaban en la Argentina. Y ¿Hijo único? no tengo a Alicia, mi hermana, que es 14 años mayor, por eso se perdió esta parte, pues ya se Ah, casó. O sea, cuando yo empecé a viajar, que era cuando más o menos se podía, tenía sentido viajar, ya ella viajó hacia otro lado, que es al casamiento, con Abraham de bendita memoria. Y bueno, y yo de verdad te doy mi palabra de honor, porque uno ve ahora chicos que nacen como con un chip de una inteligencia superior. Yo eso seguro que no tenía, pero tenía un sentido de que lo que yo quería hacer. Yo quería hacer eso. bien, tengo preguntas porque quiero llevarte a esas y después vamos a hablar de tanto más. ¿Qué hay de Henry Guero y de Rosita Lottner en Moishe Roisman? Bueno, todo, todo. Yo te voy a contar, mira, me haces abrir el alma acá, ¿eh? Y aparte yo estoy acá con vos, Miki, por lo que representás en la radio en general y en la comunidad judía en particular. Me acuerdo cuando empezamos, digo empezamos porque me invitaste, en Valentín Gómez, ¿no? Sí, antes, pero sí, ahí está, Antes, ya estuviste. ahí estuve, Valentín Gómez. Y toda una trayectoria, toda tu vida dedicada a esto, así que es un profesional que emociona y que Dale, quiero inspira. escuchar de vos. No, no, entonces, ¿qué hay de mí? Te voy a contar. El otro día, es horrible esto, ¿no? Porque la gente dice, te pasó un fanfarrón. Fui a hacer una boda a Cartagena, Cartagena de Indias, ¿no? Yo trato de salir un poco de Miami, que es donde está mi comunidad, pero una familia, yo quería mucho a la familia del novio, después conocí a la familia de la novia. Y hacemos un Shabbat hermoso en la playa, todos de blanco. Y se va a acerca una señora no judía y me dice, vos sos muy inteligente. Digo, gracias. Me dice, vos cantás muy lindo. Digo, gracias. Y ahí viene, vos sos un actor. Digo, ahora estamos hablando. No es que soy un actor, yo soy un rabino que vivió atrás de un escenario toda su vida. Entonces puse ese talentito al servicio de mi rabinato, que es distinto. Nadie dura 39 años si es un actor en el rabinato, pero yo sí lo he utilizado y me ha servido porque que la gente te regale 3 horas en un servicio religioso y los aburres y los abrumes y quieras mostrar compitiendo que sos más inteligente que el rabino que estuvo en la gestión anterior porque sabes más dichos rabínicos, ese no es el punto. Esta señora se me anticipó a una pregunta que tenía para hacerte, Sí. que tiene que ver con eso. ¿Cuánto del actor es el rabino? ¿Cuánto de asumir un rol determinado que termina fusionándose en una vida? Bueno, mira, el púlpito, la bima es un escenario, el feligrés es un espectador. La diferencia es que acá aparece una dimensión espiritual de que hay alguien que mira todo ese espectáculo. Los otros también. Digo, es un tema Digo que es Dios, que ¿no? seguro que te habrás dedicado a pensar mucho, Sí, ¿no? lo pensé mucho y me acompañó. Por ejemplo, te doy, viste que, Yo me acuerdo de una prédica, vos sí, también, sí, que seguro usaste alguna vez en Kippur, sí, seguro, sí,
de que el teatro tiene que ver con las máscaras y las máscaras son las personas y cada uno nos ponemos máscaras diversas. Usted se pone rabino en algún momento, otro momento será todo eso, padre, esposo. Bueno, somos máscaras Sí, con las cuales cumplimos sí, en la vida nuestros roles, sí. lo tratamos de hacer de la mejor manera y más honesta posible, ¿no? Pues esa es exactamente la definición de la vida, ¿no? Y las vamos, y hay máscaras, por ejemplo, que son aborrecibles porque mentís. Y hay otra, por ejemplo, cuando Dios nos lo permite, tenés un chiquito en terapia intensiva y vos entrás y le decís todo va a estar bien. Vos estás muerto de miedo. Mm. Vos estás asustadísimo que termine mal, pero la máscara, esa es la máscara del papá que va a dar esperanza. Ujú. Entonces, por supuesto, Borges decía se puede dar fe sin tener fe. Claro. Entonces, hay situaciones donde sí. Sí, y uno se pone el traje y adelante y pone lo que tiene que poner. Eso es parte de lo que le pasa al médico, al rabino, a cualquiera en lo que le A toca la todos vida, los que ¿no? nos están escuchando le ha pasado eso Sí, de ponerse y tenemos que ponernos en el nivel del desafío. Pero quiero ir un poco a la historia todavía personal. Dijiste, bueno, tus papás 6 meses afuera, eras chiquito y eso significaba cosas y después viajaste. Pero la gente, vos sos un genuino productor. ¿Dónde naciste? Yo nací en Buenos Aires, ¿Pero en dónde? Villa Crespo, Villa Crepla. y siempre vivíamos alquilados a la vuelta del Ciervo de Oro. Esto era Velasco y Julián Álvarez, Mm. y tuvimos nuestra primera, mi hermana y yo compartíamos habitación, y papá logró comprar en Araos 672, el primer departamento. Y ahí falleció mi madre, y ahí viví yo toda mi vida. Wow. ¿Dónde estudiaste? Acá en Argentina la primaria fue en el Sholem Aleichem, la secundaria fue en el Colegio Nacional número 5 Bartolomé Mitre, y a la tarde el seminario de Amia. A la tarde en el seminario de Avia. Sí, muere mi papá un viernes 17 de octubre. Al otro viernes necesito una sinagoga para decir Kadish. Y yo iba todos los viernes de mi vida con él al Shield de Libertad para escuchar a Leibel Schwartz. A tal punto que después de que terminaba el servicio nos íbamos a un restaurante con Leibel, mi papá y yo, viernes de noche a comer. O sea, Leibel era un Ujú, artista ujú. que emocionaba con su canción. Entonces, y yo dije, no quiero volver a esa sinagoga que todos me palmeen en la espalda con lástima al huérfano. Entonces fui a Betel. Primera vez en mi vida que voy a una sinagoga, porque si bien Libertad no era una sinagoga ortodoxa, tenía todavía eso de lo alemanote de liturgia, ¿no? Lejun eranen al Adonai, naria letzur isheinu nekad mafat. ¿Sí? Con coro, con todo. ¿Está bien que haga esto? Muy bien. Yo además te digo, tengo algo de nostalgia de eso de vez en cuando. Sí, es bellísimo. Por eso. Bellísimo. Hay más todavía. Mm. Lejado dilikrat, ¿no? Bueno, entonces, y llega un servicio con música, con hombre y mujeres juntos. Había 1000 y pico de personas y lloré todo el servicio. Cuando termina el servicio, el rabino Marshall Meyer estaba en la salida saludando a cada uno. Ujú. Y llega a mí, me agarra la mano y me dice, ¿por quién dijiste Kaddish? Y primero me había dado cuenta que él se había dado cuenta que yo había dicho Kaddish. Kaddish es la oración por los muertos. Ujú. Y le dije por mi papá. Y dice, perdón, qué mierda. Venía a comer a mi casa. Y dejó a todos los ricos que estaban saludando y me llevó a mí del hombro a comer a la casa. Cuando terminé dije, yo quiero ser como él. Y yo estaba en la Universidad de Derecho haciendo, que la estaba pasando mal porque era la época de los militares. Y dije, el derecho se va a arreglar sin mí. El pueblo judío también, pero yo no me puedo arreglar sin servir al pueblo judío. Dije, acá la encontré. Era eso. Y el lunes me anoté en el seminario. Wow. Tan fuerte fue. Sí, Mirá lo que puede ser sí. la diferencia que hace una persona, un maestro, para poder de alguna manera acercar a alguien y para poder despertar una chispa que está ahí. Sí, sí, me lo decís, me vuelvo a emocionar, pero no solamente los maestros. Ese papá que cuando viene un nene cantando dice, quiero, pero ese no tenés talento. Lo mató. Ujú. O esa persona dice, bueno, pensemos juntos cómo te puedo acompañar en el camino. O sea, sí, todos nosotros tenemos esa oportunidad de ser el Mesías del otro. Mm. ¿Y tenías 18? No, 18. 18 años. 18, y me anoté. Eso era octubre,
En marzo estaba anotado. Derecho y el seminario rabínico, Sí. en paralelo. No, no, claro. Llegó el seminario, con todo respeto al seminario, no, no me parecía que el nivel que había en ese momento era lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Pedí una reunión con Marshall. Dije, Marshall, no te quiero pedir algo. Dice, ¿qué quieres? Le digo, yo veo que la gente hace 5 años en Argentina y uno en Israel. ¿Hay una posibilidad que yo haga 5 en Israel y uno en Argentina? Sí. Y me dio una beca. Y me fui y hice el BA en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Educación y Filosofía Judía y el máster en Educación Wow. y me recibí de rabino, me gradué de rabino. Es decir, vos te fuiste becado 5 años. 5 años el pueblo judío me regaló un rabinato. 5 años el Estado de Israel me regaló un BA y un máster de la Universidad Hebrea sin pagar un centavo. Y yo me ocupé no de devolver todo eso, pero sí de hacer, y no, nadie tiene que contar lo que hace, pero sí saber que lo que tengo, lo tengo porque hubo otro generoso que se ocupó que yo lo tenga. Miren, vamos a ir un poquito de música. Yo le dije que yo también voy a conocer la historia del rabino Moishe Roisman, que tiene muchos otros capítulos. Vamos a ir avanzando, pero por ejemplo este nos habla de un pueblo judío, de una comunidad que fue, tal vez sigue siendo en algún aspecto, y que, bueno, habiendo alimentado la pasión por el estudio y la vocación por servir a nuestro pueblo, en el caso del rabino Roisman, los que lo conocen saben que ha sido más que de vuelta esa inversión. Algo más de, mire de quién es. Hast du Geld, bist du a Knacker, is a Wertelheint. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Bist intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Bist intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel, hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Also ist schön das Leben, in also ist schön die Welt. Als einer hat von allem, in dem Zweiten alles fehlt. Einer hat viel Seichel, noch kein Masel hat nicht. In as die Haus, je Masel Brüder, teug doch kein Sach nicht. Dem is geht in der is wie a Mess, weil's fehlt im Gimleien Lametes. Hast du Geld, bist du a Knacker, is a Wertelheim. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Bist intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Bist intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Sie kommt a jüdisch Schillerein, is a grober Jink. Wenn sie kommt zum Tabenen, verdreht sich ihm die Zink. Doch setzt man ihm in Misrach, in man rift ihm zu der Teure. Ich schrei ich zu dem Gabe, hat allein doch nicht das Heure. Sucht, das ist a Schande Sport. Is a grober Jink, aber rot. Hast du Geld, bist du a Knacker, is a Wertelheim. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Bist intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel. Hast du Geld, bist du a Knackerin, aus gitte Freund. Intelligent in Mädel, hast Erfolg bei jedem Mädel. Hast du Geld, bist du a Knackerin, hast gitte Freund. Ay, 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 qué lindo, ¿eh? Para aquellos que todavía los recuerdan, y serán muchos, y también
para su hijo, que obviamente los tiene tan presentes en su vida y en su trayectoria. Ya escuchamos algo de la vida, de Te digo cómo que se esto que fue tengo dando. puesto era de mi papá. Eh, y como en Miami no hace mucho invierno, entonces cada vez que tengo un invierno yo me cubro con esto. O Wow. sea, ya que trajiste la canción, yo te digo, esto no es un tema, el rabino es elegante o no es elegante. Esta es de mi papá. Qué lindo, llevar algo del papá y Sí, ¿no? llevarlo con orgullo y que te abrigue, es Sí. todo un mensaje. Pero fuimos a estos 5 años, te fuiste a Israel becado, a estudiar en la Universidad de Jerusalén, estudiaste el rabinato, te graduaste y de ahí volviste a esta Argentina. Después puedo decir, y esto lo agrego yo, y ahora, aunque es un adelanto, que la Argentina en sus particularidades primero dio y sigue dando enormes maestros judíos y no judíos, intelectuales, profesionales brillantes, pero es un país que a su gente la mejor siempre la fagocita y terminan generalmente los mejores viviendo en otro lugar. El ejemplo del rabino Roisman. Pero antes de ir a esta última etapa que ya no es tan breve de su vida, volviste a la Argentina y empezaste a ejercer tu rabinato en esta Argentina. Cuéntanos de esa parte. Bueno, hay una parte que a lo mejor no la sabes, y mi primer posición fue rabino del colegio Vialex Central. Mm. Que Vialex Central también fue generoso porque yo venía todos los Rosh Hashanah Yom Kippur a oficiar ahí. Entonces concentraban los Bari Bat Mitzvah de agosto, septiembre y medio octubre. Yo oficiaba los Bar Mitzvah de todas las nenas y nenes del colegio, imagínate, 2 séptimos grados, 3 séptimos grados. Era una época importante del Shule. Ujú. Y con eso yo, bueno, me podía costear otra parte de los estudios y podía también servir a una comunidad. Y fue mi entrenamiento. Ellos me toleraron todos mis errores, ¿no? Mm. Eh, Cuando me recibo, me nombran director general del colegio. Vos imagínate, con experiencia cero en aulas, con Morot de 50 años de experiencia, llega Moishele, yo soy el director general del colegio, duré menos que... Sí, pero la verdad que, a ver, yo no iba a succeed, ¿cómo se llama? A tener Sí. éxito, pero yo me fui antes de que me digan, ¿por qué no? Pero te digo la verdad, me da vergüenza, no, pero era una época donde había más necesidad de rabinos que rabinos. Entonces, me acuerdo que llamó Tenías, Betel, llamó Libertad, llamó Yoná, ¿qué edad tenías? llamó Betilel. Ajá. Yo tenía nada, 26 años. 26 años, ¿viste? La inconsciencia Claro, del joven de agarré el 26 poder. y de los que inconscientes que Sí, dijeron que venga y sí, sea y director todas esas general. comunidades habían sido muy generosas y todas, pero yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo quería sentarme en el sillón de Marshall Mayer. Eh, Y después que te sentás en el sillón, la segunda noche decís, ¿esto era? mm. Pues vienen los tzures. O sea, no viene solamente el placer, viene la responsabilidad. Esto cuando llegas a Betel, estás diciendo, Claro, claro. que fue cuánto tiempo después. Buenísima pregunta. Betel me invita como guest rabbi, rabino visitante, para Mahané Ramá. Ujú. Hice un trabajo normal, pero parece que a los chicos les gustó. Te viste, los chicos son generosos. Hoy Mario no se va, y Mario no se va. Y bueno, Mario no se fue. Y hacía que los chicos la Así pasen que los chicos la bien, les pasan bien, jugamos al cantaba, fútbol. ¿viste? Claro, las Entonces, cosas gracias al importantes. Departamento de Juventud de Betel, es que Betel me ofrece un contrato. Y me convertí en su segundo rabino, porque el rabino principal era el rabino Boris Plavnik, de bendita memoria. Compartimos un año el rabinato. Él abre su propia iniciativa, la Fundación Pardés. ¿Tan poco tiempo estuvieron juntos con Baruch? Un año, Wow, sí, pareció mucho más. sí. Y después yo me quedé solo por un año y pico, era muy difícil. Estabas hablando de muchas familias, 4 casamientos todos los sábados. Ujú. Y cuando después lo traté de estudiarlo sociológicamente, yo creo que la ceremonia que hacíamos era bonita, pero aparte estábamos ahí de salida a Libertador y de ahí a los hoteles la gente se iba. O sea, era Estaba ¿entendés? armado el circuito. Estaba armado el circuito. Y No, estaba de moda, pero además. estábamos de moda y era una cosa impresionante. Entonces tenías, queda cuando, Espera, y después de cuando eso entraste tenías, ahí, que ya en tenía ahí, Betel. y si yo entro en 1990, yo soy el 62, tenía 28. 28 años, como primero rabino asistente, Sí, en el caso sí, de ese año con Baruch, sí. y luego ya solito. Luego ya solito. Y lo solito fue difícil. Yo tuve un presidente que se llamaba
Zuccari, Mm. que me vino a ver un día, me sacó a comer y me dice, te quiero hablar, si necesitas ayuda. Entonces yo, viste, con las inseguridades, ¿qué pasa? No, me dice, se va a quemar esto. No hay forma que hagas 4 sepelios por fin de semana. Porque ¿qué pasa? Si no es un sepelio, es el Shloishim. Y si no es un Shloishim, es el Yortzeit. Siempre estás en el cementerio. Y corres y venís a hacer cada tanto la boda del domingo al mediodía. O sea, era una cosa, para los que creen que el rabino está los viernes diciendo Ujú. páginas, era un rabinato diferente. Y Con además, un colegio enorme. y además en los zapatos Sí, de todos grandes, eran de todos. Marshall Mayer y de Mordechai Deri, alaba Sí, Shalom, gigante, que gigante. habían dejado esa huella tan fuerte. Bueno, es interesante, ¿no? Porque cuando me recibo en el seminario, era el 50 aniversario del seminario y viene Marshall a la graduación. Mm. Y no hay forma que te conviertas en rabino de Betel sin su bendición. Entonces, yo creo que ahí aparece lo que... Primero que como yo había estudiado en Jerusalén, podía citar en mi sermón de graduación algunos pensadores que a lo mejor en la Argentina no habían llegado. Mm. Entonces es así, usas una biblioteca diferente. Y me parece que también lo actoral lo habrá seducido porque él era un gran actor. Entonces nos fuimos amigos, pero desde que él me nombró rabino de Betel, yo viajaba todos los años a estar un rato en Nueva York para mí, caminar con él. Me regaló mi primera toga. Mm. ¿Entendés? O sea, tengo momentos muy hermosos. O sea, hay otros que de verdad te pueden decir, yo soy Ujú. amigo, yo fui el alumno, yo no fui el alumno espiritualmente, no, nunca estuve en un aula con él, porque Ujú. nos cursamos, pero el legado era, cada vez lo entendés más, ¿no? ¿Y cuántos años estuviste en Betel? 11. 11 años. Intensos, 1 año y medio solo, después me imagino vino Danny Vino Goldman. Danny Goldman, Bien. y ¿cómo se llama? Pero fueron intensos porque, debo reconocerlo, había algo adentro que a mí se me estaba gastando. Mm. Entonces empiezo a dedicarle mucha energía al diálogo interreligioso. Ujú. Tenía Monseñor Monseñor Laguna. Laguna, bendita memoria, que me abrió un mundo y me ayudó a conocer a 3 papas. Escribimos un libro con él, teníamos un programa en Canal 7 de televisión. Primero era en Aleph, después pasó en Canal 7. Y claro, y si bien a vos te encanta hablarle a 500, 800 mil judíos un viernes de noche, vas a la televisión y vos lo sabés, Miki, vos te pasa todos los días. Entonces, y bueno, entonces después viene el famoso ofrecimiento de Belis, de Gustavo de Belis, para ser parte de la... ¿Querés te cuento esa anécdota? De la política De la argentina. política argentina. Yo tuve el honor de ser elegido como joven brillante menor de 40 años y viajar a UNESCO a París. Y ahí estaban, vos nombralos, Macri, Ujú. bueno, y en ese momento Aníbal Ibarra, que era el jefe de la ciudad, o sea, toda gente Ujú. de la política, y anuncian, toda la semana estábamos en la UNESCO, ¿no? Haciendo workshops, escuchando, hablando, y de pronto dice uno, no importa quién, dice, nos vemos a la noche en el Voodoo Bar. El Voodoo Bar es un lugar que cuando entras nadie está vestido. Entonces yo entro y dije, acá con la kippah no va. Entonces me estoy saliendo. Era un cabaret. Y exageré que nadie está vestido. Los mozos están vestidos, pero hay chicas Mm. que... y me parecía que no era un lugar donde tenía que estar un rabino. Y salgo y está entrando Belis y dice, no, yo tampoco me quedo acá. Mm. Dice, vamos a comer. Y fuimos a comer a Champs-Élysées. Mm. Y hasta las 5 de la mañana. Y hablando de la vida. Y él es una persona religiosa. Ujú. Ya que no lo veo hace muchísimos años, pero te hablo de ese momento. Ujú. Y me dice, ¿vos harías política? Le digo, ¿qué es hacer política? Dice, nada, yo tengo un partido, nueva dirigencia, que creo que tenemos 14 diputados, yo te podría dar un lugar a vos arriba donde entras seguro. Y yo, que la AMI había volado y la embajada había volado, yo decía, yo voy a estar con kippah en el Parlamento. Y bueno, después hubo alianzas que él fue haciendo, que aparentemente eran solamente maquillaje, pero eran suficientes para que yo me bajara Ujú. del partido. Y ahí vuelvo a Betel. Y a mí me había enojado que Betel me había dado licencia, pero sin goce de sueldo. Ujú. Y yo pensé, ¿y yo de qué iba a comer? ¿Y mis hijos de qué iban a comer? Si yo 11 años te di todo lo que tenía. Mm. Y decidimos juntos que no volvía. El pago judío, en parte, así como te becaron, te lo cobraron, y más cuando un judío se destaca, un rabino se destaca y se involucra,
Fue la primera experiencia dolorosa en el caso de Moshe Roisman. Después hubo otros, como ya sabemos, que sí tuvieron cargos públicos, incluso siendo rabinos, y el rabino Berman es obviamente el que más podemos recordar en la Argentina, pero era un momento donde todavía no era muy normal, muy habitual, y por ahí era mirado con Te digo, mucho... el rabino Berman, que tiene una inteligencia superior y es un hacedor, es un constructor, Ujú, hasta hoy en día, en distintos ujú, lugares del mundo, es el presidente de todas las sinagogas reformistas fuera de los Estados Unidos, ujú. puesto muy prestigioso. Él fue generoso para decir, a Mario Roisman le pegaron y después pude venir yo y hacerlo. No tengo duda. Pero te digo que eso de Betel, que fue muy educativo, obviamente yo no hubiese llegado nunca a Miami a tener mi sinagoga si no hubiese sido por todo el amor y todo lo que Betel sí me dio. Yo te puedo decir lo que viví ahí, ¿no? Miren, después de un poquito más de música de Henry Guero y Rosita Lodner, vamos a ir a la etapa, porque el tiempo corre, de esta experiencia de ¿cuántos años ya en Miami? 23. Apenas 23 años, en una de las grandes sinagogas, Bet Torah, y vamos a tratar de escuchar de eso, e incluso por ahí de su visión desde la distancia, pero de la cercanía, de poder pensar sobre ambas experiencias en su rabinato. Ich bin ein diskreter Mensch, ich hab mir meine Sitten. Was ich hören, was ich seht erzählen, soll Gott hitten. Und weiß ich, was es titzer du bei jeder Stieb. Noch mich mach nicht zart, mich nicht, das ist ja mein Prinzip. Und kenn ich du in Stutter Freuse, hat der Mann verraten. Es ist gewesen bloß einmal, noch mit der Volkssoldaten, noch mich mach nicht. Sagt mich nicht, was geht mich was jeder tut. In ob neugierig sind ihr, es fragt der Zweiten nicht bei mir, ich mich mach nicht. Was geht mich soll jeder leben, wie will, ich hab lieb feine, ruhig still, ich mich mach nicht, es sagt mich nicht in Scheun. Nächten trefft mich mein Freund, den häupt mich zu schlugen. Sein Tochter hab erledigt stark, sie hört nicht auf zu klugen. Ich hab gesucht auf der Affair, etwas an solche modne Sachen. Als ihr Husten will sie nicht, wo soll sie jetzt da machen? Hat zerbrochen, mir meine Hand, der Mann zu mir zerrissen. Und ich schreit zu ihm, weh es mir. Als ich heb nicht zu wissen, weil ich mich mach nicht. Sagt mich nicht, was geht mich was jener tut. Noch ein Wort hab ich ja gesagt, ein einzig Wort, sein Tochter trugt, weil ich mich mach nicht. Was geht mich Grapieren soll ich auf dem Mord, ob gesucht hab noch ein Wort, weil ich mich mach nicht, es hart mich nicht in Scheu. A Simche ist bei mir ein Stieb, ich hab a Gast zum Tisch. Mein Schwieger, mit die Kästen mir heuben und bei Fisch. Ihr Fisch hat sie mein Schwieger lieber so, mit Meierlachen rein. Und sie haben mir a Gott in den Himmel und sie stellt sich hier a Bein. Mein Schwieger, sie wird bräun im Blut, im Kopf kriegen ihr die Augen. Mein Weib schreit Gaslen, Ratte weh. Und ich hab mir gezeugen, weil ich mich mach nicht. Sagt mach nicht. Was geht mir was jener tut? Als endlich wär ich schon beglückt, ihr seht mein Schwieger, wer da stickt, ich mich mach nicht. Bien, usted sabe que nunca se termina mientras hay vida el diálogo y la posibilidad de conocer a alguien. Hemos conocido una parte de la historia del rabino Mario Roisman, que como ya dijo, después de 11 años en Betel, después de lo que fue esa trayectoria y esos momentos diversos, incluso su intento invitado de participar en la política nacional, bueno, el pago de decir, bueno, algunas cosas no funcionaron, y hace las maletas y se va a Miami hace 23 años. ¿Es Sí, así? es así. No empieza todo color de rosa. Me imagino. Voy a una sinagoga que me invitan como rabino visitante y esta es una anécdota real, real, como todo lo que decimos los rabinos es real. Yo llego a empezar de nuevo con 40 años y 5 hijos, a tener que darles de comer y querer seguir esta vocación.
Y, y llego a la sinagoga, y las sinagogas americanas son muy distintas en un montón de situaciones. Te voy a dar un ejemplo. Vos no imaginás, ¿no?, que la noche de Rosh Hashanah la sinagoga no reviente de bote en bote, ¿no? Bueno, los judíos americanos no van la primera noche de Rosh Hashanah, se quedan en su casa, vienen y es fuertísima la primera mañana. Yo veo en el fixture que no hay servicio de noche. Digo, ¿a ustedes les molesta si yo hago un servicio en español gratuito? Hace lo que quiere, está vacío. Entonces voy café por café donde se reúnen los judíos y pongo servicios en español. Mario Roisman, 17, 19, 30 horas, tal día, y voy y pongo con scotch. Llega ese día, 3 cuadras de cola. 3 cuadras de cola, revienta de gente, y yo pienso, acá me van a poner los galones, me van a conmemorar, me van a nombrar emperador, y me van a decir que dentro de 1000 años se termina tu contrato. Y lo primero que me dice el rabino principal y el presidente es, ¿les podés decir que se vistan mejor? Y yo agarré y le dije, no, esto es lo que tienen, esto es gente que acaba de venir. Primero, que la cultura en la Argentina no es vestirse traje y corbata para ir a la sinagoga como acá, pero aparte trajeron lo mejor que tenían. Terminó Rosh Hashanah y le dije a mi esposa Gisela, digo, me echaron. Dale, digo, me echaron. Ellos quieren venezolanos ricos y le traje argentinos pobres. Y bueno, duré 10 meses. La sinagoga de enfrente. Fíjate qué insignificante era yo, que en los acuerdos sinagogales nadie se puede llevar al rabino de enfrente. No, son estatutos. Yo era tan poco importante que le dije, llévatelo con moño, lo que quieras. Y bueno, los argentinos pobres se convirtieron en argentinos ricos. Construyeron la sinagoga, aportaron a la sinagoga, se mudaron todos, vinieron todos. Los americanos amaron recibirnos porque lo hicimos en una forma paulatina y respetuosa. Te voy a dar un ejemplo. Si una familia argentina quería un bar mitzvah en español, yo no le iba a hablar español en la cara a los... Era muy fuerte el minyan del sábado a la mañana americano, ¿sí? Entonces decía, ¿hacemos Minja Abdalá a la tarde? Que no vienen los americanos. Dale. Entonces fuimos desarrollando paralelo. O sea, viernes de noche la mishpajá se encontraba toda, la familia se encontraba toda, americana y latina. Pero fuimos buscando espacio. Y si lo hacemos jueves de mañana, ¿entendés? Y así fuimos navegando. Y hoy, estamos hablando que en 9 meses viene el primer presidente argentino de la sinagoga. Y ni que hablar lo generoso que fue mi colega, que hoy es el emérito, pero el rabino principal, recibiendo teníamos un shule ahí, dándole 50% de beca, automáticamente, si eras argentino, no te preguntabas qué tenías, ya estabas haciendo un esfuerzo inmenso viniendo, y así fue, así se armó comunidad. Así creció Betorá Sí. de lo que era en ese momento. No, y quiero decirlo esto, pues es una forma de rendir homenaje. A mí Moishe Corin me había otorgado una beca en Sholem Aleichem. Entonces, para mí saber de que alguien no tuviese shule porque no podía pagar, me podía llegar a volver loco. Entonces, pero la sinagoga directamente tenía esa política. Sí, los argentinos que llegaron a Miami no eran los multimillonarios. De ninguna manera. Eran los que estaban buscando cómo sobrevivir. Sí, pero Miki, un día van a escribir sobre la sociología de esas familias. A todos los hijos, a todos nuestros hijos, a todos les ha ido bien. Todos fueron a las universidades, a las mejores universidades. Sabían que no podían perder el tiempo, sabían que la marihuana no podía ser la forma de vida, podía ser una cosita de fin de semana, un ratito, pero había que cumplirle a papá y mamá que todavía no hablaban inglés, que nunca iban a hablar bien inglés, que nunca... Nosotros teníamos que ser de vuelta a esa generación. Y a todos estos chicos yo les hice bar y bat mitzvah, todos hicieron carrerones. La historia de los migrantes que se vuelve a repetir, y incluso en esto de los argentinos en un pie, y ya vamos a continuar con otra cosa, digo, el talento, la capacidad de los argentinos de alguna manera de sacar lo mejor que tienen cuando las necesidades te lo plantean, ¿no? Esto que estás diciendo de los argentinos en Miami, pues en todos lados. El éxito, entre comillas, de la capacidad, tal vez porque hemos sobrevivido a casi todo aquí,
es que Sí. cuando están en otros lugares y se les da la oportunidad, se Sí. desarrollan muy bien, ¿no? Una vez le pregunté a mi dentista, que también fue mi presidente en la sinagoga, le digo, mira, vos tenés acá colombianos, si tenés venezolanos, si tenés brasileños, si tenés costarricenses, si tenés guatemaltecos, si tenés panameños, decime, y tenés argentinos, ¿cuál es la diferencia? Me dice, ustedes son los más fanfarrones, me dice, pero tienen con qué. Mm, algo de eso hay, sin duda. Sabes que, mira lo que es la vida. Viniste a Buenos Aires, tu casa, por lo menos porque además está tu hija, con lo cual es tu casa siempre, y donde naciste y te hiciste, y por estas circunstancias de la vida, el último Shabbat en la sinagoga que dirigís, en Bet Torah, estuvo Dani Saltzman, que yo creo que ya se puede sumar desde Miami con nosotros. Dani, buen día para vos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me escuchan bien porque se me corta cada rato, pero lo estoy escuchando yo muy atentamente. Sí, sí, Es más, me veo doble todo. Ahí ahora, estoy. ahora está, bueno, eso de ser doble, triple, usted sabe. Viste, yo decía lo que es la vida. El rabino Roisman visitando a su familia aquí y vos en este último Shabbat en su sinagoga, estas cosas que no son las que uno maneja, pero bueno, se han encontrado aquí en Radio High como tantas veces. Yo quiero seguir, Dani, compartiendo unos minutos y con vos también, obviamente, y acá con Dani Shapira, pero especialmente con la visita del rabino Moshe Roisman. Veo el horario y digo, nos queda un minuto para ir al panorama de noticias y luego continuar, porque en la historia del rabino Roisman, que hasta ahora contó de su historia personal, después podemos incluso dedicar unos minutos a su pensamiento, a los dramas que vive el pueblo judío y la humanidad hoy, que no son pocos, y los desafíos, e incluso Estados Unidos, que también tiene enormes dramas y desafíos. Mira, tenemos un buen ratito juntos para después de la pausa, ¿te parece? Y a vos te parece, yo voy a estar aquí y tengo que ponerle nombre a muchos agradecimientos, así que lo voy a hacer en el próximo bloque. Dale, hacemos el panorama de noticias y seguimos. Ay, dort li bei dich Wort im Meul. Sucht Schulem Aleichem, in fragt Masche Meichem. Bei Abdullah sucht Mavdul ben Koidesh Lechoil. Red in Yiddish, gelingt es ne Yiddish, weil Jiden reden Yiddish a so schön. In Nasser macht Kiddish, macht Rab Yiddish mit den Afgoish. Wer wird ihn verstehen? Yiddish redet a so schön, Yiddish oder Tausend Yiddish reden Mammes, Tates redet Babes, der Rabbe trifft ab Goy, sucht geht Schabes, Yiddish redet a so schön, Yiddish oder Tausend was zeugen mille Scheunes, bin andere Mekoyim, so Yiddish redet a so schön. Yiddish Hawaii is the Hamachai. Yiddish Haglet beim Berdler zu sei. Verglanzt mit Augen, die Bremen euch gezeugen. In Gitarre sitzt den ganzen Herzen der Bach. Yiddish reden Kinder, sind es a Winder. Euch hier darf reden Yiddish euch wirken. Yiddish redt an Gringer, als mit Rätsel mit den Finger. Weil Jeden reden besser mit der Hand. Oh, y Mameluche, Mameluche. En casa hablaban en Yiddish? En casa yo con mi papá no me respondía si yo no le hablaba en yiddish y mi mamá sí, o sea, hablaba en español con papá. Bilingüe. Sí, pero como escuché que vas a pasar de tema, vamos a hablar de la actualidad, te cuento una más de mi papá y con eso te lo pinto a él y un pedacito mío ahí. Me cuenta en un viaje que vuelve de Sudáfrica, que estaba él tocaba el violín, pero era una
pieza de las 2 horas del concierto, de su espectáculo, no era un violinista. Ujú. Tocaba y eso te imaginas que mueve la gente, porque un tipo es un actor, chiste, baila, y toca el violín. Está con el violín en Johannesburg y lo para un tipo en la calle y le dice, ¿vos sos Grisha? Grisha era el nombre de mi papá. Sí, fuimos juntos al colegio. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué haces? Dice, no, tengo una actuación esta noche. Dice, ¿qué es ese violín? Dije, déjate de joder. Dice, ¿qué violín? Dice, mira, yo te quiero decir lo siguiente, ¿cuánto ganás? Entonces mi papá le dice, ¿cuánto gana? Le dice, mira, yo soy el dueño de todos los laberrap de Sudáfrica, de Johannesburg. Y yo estoy buscando a alguien de confianza. Yo lo que necesito es que vos a la mañana abres los locales, a la tarde, a última hora, busques la recaudación y me la traigas y te voy a pagar el doble. Mi papá lo mira y le dice, ¿y me van a aplaudir? Qué maravilla. Claro. Entonces es eso. Miki, vos podrías, con tu Vocación. inteligencia, trabajar en cualquier otro gremio y no tendrías que pensar en sueldos y lo mismo aplica a mí, o sea, yo soy un bendecido, pero lo que te quiero decir es que cuando tenés una misión, una visión, una cosa, y eso a mí me fue entrando con la leche materna, ¿no? Sí, no hay duda, ¿eh? Y me Tenemos... y me van a aplaudir. Y sí, y te vienen aplaudiendo. No, pero entendés, ¿no? Sí, claro, claro. Pero no tiene que ver con más allá de que todos necesitamos una cuota de aplauso en lo que hacemos para sentir algo de satisfacción. En la vida judía yo creo que hay poquitos aplausos, poquitos. Y seguramente hay mucho más, desgraciadamente, de Tisha B'Av que acabamos de pasar y que está tan presente. Mirá, yo en estos días, Moishe, como todos, ¿no? Venía, entre otras cosas, escribiendo y diciendo que ayunar es muy fácil. Es cerrar la boca un día, lo hacen 365 días del año, muchos por no un ritual, sino porque desgraciadamente no tienen que comer en este mundo, pero que cumplir con el ayuno es mucho más difícil. Eso sí que es difícil. Y nos quedamos en el ayuno y todos ponen el acento, si ayunaste, no ayunaste. Ahora, si algo de lo que el ayuno pretende logramos, yo creo que cada vez menos. Y estamos, cosa de mirar lo que pasa en la tragedia israelí, ya no hablo de lo que nos hacen desde afuera. Ayer lo tuve aquí al maestro amigo Adolfo Reutemann, Wow. hablando de las épocas de el primer y segundo templo Wow. y de la destrucción y de cómo él, y es obvio, la analogía absoluta de cada uno de los momentos y de nuevamente estar parados sin haber aprendido nada de la historia. Pero bueno, es lo que tenemos y el desafío enorme. Y seguimos haciendo lo posible por darle dignidad a un pueblo que a veces no la quiere, que no la entiende, que Roisman es demasiado liberal. Y además de eso, no, es actor, no, mire, en lugar de saber rescatar lo bueno que tiene, no importa si es Roisman el otro, y sacar lo mejor de cada uno, no importa si es ortodoxo, construccionista, secular, sino saber que el otro tiene algo importante, que Roisman en este caso, mire, a los 18 años, simplemente un rabino, él llorando la muerte de su papá, diciendo Kadish, le dijo, vení a casa y le cambió en parte la vida. Digo, finalmente eso es lo que deberíamos entender, pero nos cuenta tanto y estamos tan preocupados del poder y quién es el más importante y el que tiene más fotos y el que... los egos que nos matan. Sí, yo te digo algo, olvídate de lo teológico, yo creció profundamente mi respeto por el judío ortodoxo genuino después de octubre 7 porque son como el primero que se ve en la calle, ¿eh? Los muelen a golpes en Nueva York, en un montón de... y la mitad salen en los diarios porque ni los diarios quieren ni la comunidad quiere. Al mismo tiempo te puedo decir que una kipá vale $3 y una barba crece en un mes, así que ojo con lo que parece. Pero y eso es lo que deberíamos todos, ¿no? Hay gente hermosa, genuina, real, amable, respetuosa, sacrificada en todos los espacios judíos y hay muchos de nosotros miserables en todos esos. Y lamentablemente el 7 de octubre no sacó para afuera ni lo mejor, no hay un aprendizaje hoy. Vos podés ver ahora, por ejemplo, bueno, vos sos el maestro de comunicar.
pero viste en Israel, cuando uno ve esos entierros, ves a aquellas mujeres con esa especie de pañuelo raro que sube hasta arriba, ¿no? Que sería el modern orthodox, el ortodoxo Ujú. moderno. Hay un grupo de mujeres que van a las mañanas a golpearle las puertas a las esposas de estos gordos que comieron chunt toda la semana y que no van al ejército. Dice, ¿por qué mi marido y mi hijo y mi primo murieron y el tuyo es un burro cuadrado que ni va a la yeshiva y no va a servir al ejército? Mm. Y vas a tener rabinos que van a decir, si nos hacen ir al ejército, nos vamos de Israel. O sea, 7 de octubre tuviste toda la Shoah en 8 horas. Todo lo que nos pasó y más pasó en 8 horas. Te enseñaron lo que podría ser el pueblo judío sin Israel. Porque hubo un momento sin Israel, todas esas horitas. Entonces, hubiese pensado que un pueblo que se cree en la vanguardia porque inventó el Waze y la vacuna y toda la lista que le gusta a las bobes contar de todos los premios Nobel y los inventos, acá hubo una oportunidad de invento y por supuesto, Quetzal, y vos como chiste dijiste, y el Mossad, una capacidad de recuperación infernal, porque Hezbollah ya no es Hezbollah, Irán no es Irán, Siria no es Siria, y jamás en cualquier momento le ponemos el CTL, que significa... No, Ya está. ya No. está, terminó el Sí, CTL, sí. y Mashmam. O sea, Exacto. están terminados, pero claro, el daño fue feroz, el daño moral es feroz. Hay una generación entera de israelíes que caminan sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo y con la cabeza lastimada. Creo que hay 54 Hayalim suicidados en el último. O sea, estamos hablando de se viene una época dificilísima. Sí, sí. Y además de todo eso que dijiste, yo en esta altura siento que así como la fortaleza de Israel se ha mostrado otra vez, como desde el 48 en adelante, sobrevivir, sabemos maravillosamente, no nos queda otra. Ahora, lo que pasa dentro de Israel, la guerra interna, esto que dijiste de los que usan y abusan del sistema y de la democracia y de la perversión que pueden llegar a tener, es espantoso. Y los extremos y los fanatismos e incluso las provocaciones. Seguro estás atento, todos estamos, hoy hablamos, ya vamos a volver a Miami, yo lo escribí en la mañana, el hijo del primer ministro de Israel, Yair Netanyahu, que vive ahí en tu ciudad la gran parte del año, a costo del Estado de Israel, pagándole fortunas a todo su séquito de guardias, se da el tupé hoy a la mañana de sacar declaraciones con una impunidad absoluta, diciendo, por un lado, que el ministro de Defensa Israel Katz, bueno, tiene la culpa del actual el comandante en jefe del ejército Eyal Zamir, porque, bueno, hay internas sobre cómo se maneja o no la guerra, y decir que el emir de Qatar, más allá de todo lo que quiera, es igual a Hitler. Digo, miren, hay derecho a la libre expresión, pero alguien que es el hijo del primer ministro tiene que tener cierto grado de No, te estás responsabilidad. comiendo una pizza en Miami, hay 50 tipos en los túneles, ¿viste? No hay, El no chico hay que no va al ejército, este también, chico hijo del que primer no, ministro. no, pará, y los 2 ministros que no Ujú. fueron al ejército, que están en el gabinete decidiendo si Sí, van a vivir o no van a morir los que van ahora. La explanada del templo y jugando con el destino de todos. Jugando. Digo, vivimos una crisis espantosa, con niveles de irreflexión además, espantosos, y de responsabilidad. Miren, ayer lo decía el también rabino, entre otras cosas, Adolfo Reutemann, decía, Israel y su cuota de esperanza, dijo, es la sociedad civil. Dijo, salieron el 7 de octubre cuando no estaba el gobierno, cuando no estaba el ejército, y salieron a defender y hacer lo que había que hacer, y salieron con la reforma judicial, y hoy salen, y a pesar de que se los quieren pasar, digo, los que están abusando del sistema y del poder por cualquier lado. Es un espanto. Pero seguimos con Moshe Roisman, el rabino Roisman, que ya dijo algunas cosas de lo que piensa, y volvemos a Dani Saltzman en Miami, porque Dani además quería decir algo, me imagino cuando dijo tengo algunas cosas para agradecer, que por ahí se vinculan también con Betorá, la comunidad del rabino Roisman en Miami. Dani. Uy, se entrecorta. A ver si es muy judío. A ver si. Ahora mejor. No, te decía que le tenía que poner nombre a los agradecimientos y quería empezar por agradecer a toda la comunidad, porque cuando uno le toca
un momento tan difícil y de tanta tristeza, lejos de casa, está doblemente huérfano, no conoce a nadie, no sabe por dónde empezar, y toda la comunidad de Betorá nos dio una mano. Quiero agradecerle mucho a Marcos Askenazi, Hazan, y una de las personas más cálidas que yo he conocido, y no es que tanto tuvimos para hablar, pero con una mirada y con una sonrisa y con una capacidad de empatizar con el sentimiento de los demás que yo pocas veces he visto. Quiero agradecer a la familia Aymar, a Edgardo y a Sandra, que como parte de la comunidad nos conectaron y nos hicieron mucho más sencillo un momento muy, muy difícil. Quiero agradecer, y lo conocí muy poquitito, al rabino Eden Farber, a quien conocí en el Kabbalat Shabbat, y también le puso una sonrisa y una calidez y unas ganas de vivir a un momento que parecía más vinculado a la muerte, que ayudó mucho. Y bueno, ahora tengo que hablar también de otra sonrisa y de otra voz muy cálida, que es la de la hija Annie, del rabino Roisman, que está allí, que tiene una voz y una capacidad de llegar con la música y con la canción a los corazones de la gente, que seguramente los que la conocen van a estar de acuerdo conmigo. Salió a Y los después, bueno, abuelos, salió a los abuelos. Pero quiero decirte, Dani, y a Moishe mm, también, y a la audiencia, es la primera vez desde que tuviste que viajar que mencionás el motivo, sin decir cuál, ujú, por el cual tuviste que viajar, y hablas de que no fue un viaje obviamente de placer, y la importancia de encontrar una comunidad. Cuando hablamos de Keilah, cuando hablamos de comunidad, bueno, es esto, acompañar en los momentos de la vida, los felices y los otros, y en los otros se necesita tanto a veces ese abrazo que recibiste ahí de la gente de Sí, Betorá, yo, yo, Mario. yo quiero reaccionar a los agradecimientos de Dani. Primero, imaginas que me emociona hasta lo más profundo de mi alma que nombre esa gente que es mi familia, ¿no? Esa es toda mi familia. Con ellos estoy todo el día, todos los días. Pero quiero decirte que vos te lo habías ganado. Vos construiste Keilah acá. Y es verdad, como dice nuestro director acá, la comunidad judía es el seguro de vida del otro. Vos sos mi seguro de vida, porque si necesito que vengas a ayudarme con tu voz, porque tengo una situación, vos lo vas a hacer. Y a nosotros nos tocó ayudar en algo que es lo que sabemos hacer. Entonces yo, gracias por tus agradecimientos, pero es algo que tu familia construyó cada día que venías acá y hacías acá o allá y, y- y hoy nos toca a nosotros, pero vos lo vas a hacer por otro. Así que, y lo hiciste por otro. Así que, bueno, gracias por traer esos nombres, ¿no? Eso no es voy a, voy a, teología. voy a contar una sola anécdota. Vos sabés, Miki, que aquí se estila, después de enterrar un ser querido, recibir a la gente que te ha acompañado y darle algo de tomar y de comer. Es una costumbre que no tenemos nosotros en general en la Argentina, pero que es muy americana. Cuando nos dijeron, mirá, ¿cómo hacemos? Yo puse cara de, yo no sé si tengo ganas, pero bueno, se estila. Y se estila hacer en la casa, en el lugar de uno. Shima, No, y aquí, bueno, pero la mujer de la persona que había fallecido me dijo, yo no quiero que quede ese espacio relacionado a ese momento. No quiero, estoy de acuerdo con hacerlo, pero no aquí. Y allí surgió la comunidad Beit Torah, que nos ofreció su espacio. Nosotros ese gathering lo hicimos en la comunidad, fuimos especialmente allí y pusieron sus mesas y pusieron su calor y pusieron un espacio tan bello, tan relajado. Y después, esto se lo cuento a la gente por ahí no conoce el espacio, hay una pequeña sinagoga. Yo te voy a decir algo, Miki, la sinagoga pequeña es más grande que muchas de las sinagogas que nosotros conocemos. ujú, Y nos permitieron ingresar allí. El hijo de Edgardo y Sandra Aymar, que está viviendo en Israel, hizo minja para todos nosotros, y después nos quedamos sentados allí contando anécdotas de la mm. persona que había fallecido. El haber tenido ese espacio, ese lugar, el sentirnos en casa, puede parecer loco, ¿no? Relajados, poder relajar después de un momento tan tenso como es enterrar a un ser querido, esa para mí por lo menos inolvidable. Y quiero decir que en el Kabbalat Shabbat también hay un momento, casi siempre sobre el final, uno se abraza del que tiene al lado,
Y ahí estaban Gaby, estaba Fito, y gente de que yo sé que también pertenece a la comunidad y que son gente tan linda. Se me acercó gente que por supuesto no conozco, también a saludar. Yo, de alguna manera, voy a recordar siempre esta casa como mi casa, eh, y no por una situación triste. ¿Se entiende lo que digo? No voy a decir qué feo momento pasé. Sí, claro, era un feo momento, pero estuve abrazado, estuvimos abrazados y todavía estamos abrazados por esta comunidad Betorá. No quiero ni agregar la gente de la casa funeraria que también se te acerca y te saluda y te contiene. Y voy a contar algo que puede sonar no gracioso, pero recién escuchaba la anécdota de los aplausos, ¿no? En Sudáfrica. Vos sabés que también se estila que en ese momento de despedir a un ser querido, el que quiera puede pasar y decir algo, contar algo, Ujú. hablar. Y bueno, por supuesto, 5 o 6 personas lo hicieron y me pidieron que yo también lo hiciera. Y cuando yo paso a hablar, termino de hablar, yo realmente estaba medio quebrado y siento un aplauso. No se estila, no se aplaude en esos momentos. Pero pasó, me senté. Y en un momento hablando con la mujer de la persona que había fallecido, me dice, uy, qué lindo lo que dijiste, que yo le digo, sí, pero me dio un poquitito de vergüenza porque escuché un aplauso y no era para aplaudir. Y me dice, no, fui yo aplaudí, yo Mira. aplaudí. Y en ese momento sentí que me habían abrazado otra vez, porque ese aplauso era, qué bueno que pudiste decir algo que tal vez yo ahora no puedo decir. Y nada, nosotros también vivimos del aplauso, Miki. No lo escuchamos porque a veces en la radio no lo escuchamos, pero sabemos que hay alguien que te abraza, que el aplauso significa estás diciendo lo que yo quería decir o estás haciéndome pensar en algo que no había pensado. Y nada, yo me estoy volviendo mañana, el viernes voy a estar en el estudio. Es algo que no, a ver, las situaciones horrorosas de la vida requieren de un refuerzo. Es como las enfermedades, ¿no? Necesitas un refuerzo de vitaminas, un refuerzo de vacunas, y yo, la familia nuestra las ha recibido acá, y no te quepa la menor duda que las veces que me toque volver, porque hoy me avergüenzo de que estuve varias veces aquí y nunca estuve en la comunidad. Tampoco recuerdo si hubo un Shabbat que estuve o no, pero digo, que no te quepa la menor duda que cuando vuelva a pasar por aquí voy a volver a mi casa. La familia extensiva que está presente en la Keilah, que deberíamos recordar siempre, que no estamos solos y que para los dolores y para las alegrías hay hermanos que están ahí acompañando. Yo quiero, Dani, unos minutitos más nos quedan, después me lo Ujú. voy a robar si que todavía me da el espacio para invitarle un café al rabino Roisman, pero quiero justo preguntarle, porque él tiene esta particularidad que de alguna manera estás mencionando. Acá fue rabino en Betel 11 años, es nacido, criado, vivido en este país con todo lo que le trajo, pero hace 23 se fue a otra galaxia a empezar de cero. Contó alguna anécdota de cuando armó la casa para los argentinos que no eran tan bienvenidos porque todavía eran medio schlepper, todavía siguen siendo, somos así. Miki, perdona, yo fui al templo en jean y remera algo temeroso, debo decir, porque había visto en el cementerio, las mujeres estaban con tacos altos y vestidos largos, y yo no me traje ropa, soy sincero, uno acá tablada va con lo que tiene puesto, y nada, fui y dije, bueno, espero que nadie me juzgue por eso. No, no desentonaste, lo importante era vos, no lo que tenías puesto como vestimenta. Pero quiero justo preguntarle a Moishe sobre esto. ¿Viviste esta experiencia con toda la intensidad que tuvo esos años de Betel y todo lo que te tocó? Y hace 23 allá. Digo, ¿qué diferencias, alguna vez ya lo has contado, pero qué diferencias hay entre las comunidades judías de la Argentina, la que tuviste, la que hoy ves y que la podés conocer un poco, y la que tienes en Miami? Bueno, yo voy a introducir la respuesta. Cuando yo me gradué de rabino, venía con toda la expectativa de cómo hacer el baby naming, el nombramiento de una niña, pero que sea especialmente emotivo y que les deje y cómo participar en ese Brit Milá, que es el pacto con un Dios viviente y con Abraham, y cómo hacer Rosh Hashanah y Yom Kippur para que la gente de verdad llegue a la Teshuvá, y de pronto me vuelan la embajada, el AMIA, y todo el rabinato se tiñe
de tzedek, 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 justicia, justicia, perfecta. Todo lo que estudié, todo lo que leí, todo lo que me importó, toda mi devoción y mi pasión y mi conmoción por el ciclo de vida judía se tiñó de tener que convertirnos como vos y yo. ¿Te acuerdas que entramos a la morgue tantas veces, Miki? O sea, yo no es que nunca me recuperé de eso. Ese se convirtió en mi rabinato. Mejor, peor. O sea, yo hacía todo lo que había que hacer. Pero eso estaba ahí en mi modea ni le faneja cada mañana, en el Shema Israel cada noche. Y eso tiene que ver con, podríamos analizar muy largo, con no haberlo resuelto, con la impunidad, con todo lo que pasó durante todos estos años, y con una comunidad, yo lo digo a esta altura, Mario, 31 años después de AMIA, 33 casi de la embajada, 33 de la embajada, incluso para algunos en algo funcional, es decir, con mucho dolor. Digo, incluso el duelo tiene una etapa, y es verdad que hay que seguir teniendo memoria y hay que seguir exigiendo, pero desgraciadamente las generaciones que hoy supuestamente exigen y tienen memoria ni siquiera lo vivieron, y muchas veces han usado para tapar demasiadas cosas de la carencia de la vida judía, la carencia genuina de vida judía, con los atentados. Digo, simplemente como una apreciación de un pie, da para mucho más. Pero quiero volver sobre... Entonces yo construyo. Entonces, sí. Esta fue la Argentina en la cual yo tenía expectativas, y el rabinato se tiñe de dos bombazos, Sí. Y los dos muy cercas, no como solamente como maestro judío, sino familiarmente los dos cerca. Sí, la bomba, la onda expansiva. La onda expansiva. Y llego a Miami también con la expectativa del ciclo de vida y esto, y vamos a hacer. Y también empieza una ola de antisemitismo feroz en los Estados Unidos, con los judíos no van a reemplazarnos, y la bomba en Pittsburgh, y la guerra del 7 de... Bueno, estás hablando de ahora. Estoy hablando de ahora, pero he tenido un veranito. Mm. He tenido un veranito en el medio, donde te quiero decir que una de las cosas que a mí me han pasado y me han impactado es que acá no existe acá en Miami, en mi Miami, es muy difícil ver la poca solidaridad que se ve en la Argentina entre instituciones, o sea, entre sinagogas. Acá la pelea es cuánta gente tuviste el viernes, y todos los rabinos tienen que hacer todo. Te voy a dar un ejemplo. A mí me hubiese encantado abrir los sábados a la tarde los grupitos del Shabbat a la tarde, pero lo hace el JCC. Uh-huh. Y vos dejás que el JCC, el centro comunitario que está a 8 cuadras, lo haga. Hay gente, muchos quisieran ir al diálogo interreligioso, pero vos le reconoces que hay una entidad que se ocupa de marcar la agenda del diálogo interreligioso. Todos nos importan los derechos humanos, pero vos reconoces que en la ciudad hay un profesional que baja la línea de cómo, ¿entendés? Entonces está más profesionalizado, no estás a los codazos para salir una vez más en televisión que el otro, para mostrar que sos más inteligente, que lo que el otro dijo no es exactamente así, ¿entendés? Entonces sí noté una comunidad mucho más, o sea, probablemente por no haber estado tan golpeada, mucho más profesionalizada, y donde todos pueden crecer en sus habilidades, ¿no? Entonces a cada sinagoga le reconocían en qué era diferente, y eso es lo que yo me nutrí durante, te diría, una década. Y ahora, por supuesto, estamos desde el 7 de octubre, nos cambió la vida a todos, y somos monotemáticos y expectantes. Yo quiero decirte, porque ya vamos a terminar, y siempre, viste, así como la Haftará, el texto de los profetas del sábado de mañana, siempre termina en una palabra esperanzadora. Yo estoy esperanzado. ¿En qué sentido estoy esperanzado? Estoy esperanzado cuando una liga árabe viene y te dice jamás tiene que desaparecer, o cuando vienen los misiles de Irán y Jordania y Egipto los paran. That's new. Esto es nuevo, no minimicemos esto. Los 22 ligas árabes se juntaban para ver cuántos judíos más podemos matar en forma más eficiente en otros lugares del mundo. Entonces se viene algo, pero la sociedad está tan lastimada que vamos a ver cómo vamos a poder reaccionar a este nuevo Medio Oriente. Pero yo quiero agradecerte una vez más por todo lo que haces todo el tiempo por tanta gente. Agradecer acá a tu colaborador Dani, agradecer a Dani Salzman, Dani Shapiro, ¿no? Acá, pero Dani Salzman, por tus palabras que me acercaron ahí. Los judíos somos ciudadanos de tantos lugares al mismo tiempo, y gracias por palabras que me emocionaron, y te vamos a estar esperando siempre para buenas cosas y alegrías ahí también. ¿Cuándo volvés a Betora? Yo voy a estar el fin de semana que viene.
¿Ya estás Shabbat que viene? El otro. Bien. Miren, es inagotable cuando uno habla con un maestro, escucharlo, conocerlo y seguir aprendiendo. Y se aprende de tantas y múltiples maneras. Acá no dio respuestas teológicas, no hablamos de los temas del desafío de la identidad judía con todo lo que trae. Ha hablado de su trayectoria, su vida, cosas que son las que le tocó y que ha dejado también marca en él y en otros. Y yo sé que para muchos de los que están aquí y en otros lugares, porque nos escuchan en Miami y en todos los lugares del mundo, cuando hoy el rabino Roisman aparece en tantos lugares con su palabra y su mensaje, es admirado por su sensatez, su honestidad y su profundidad, porque el judaísmo es mucho más allá de la cáscara. Las formas son muy importantes, pero si hay formas sin contenido es un cadáver, como decía Heschel, y cuando hay solamente contenido sin forma es un fantasma. La realidad es que hay que buscar una síntesis de todo. Hablabas de cáscara, viste, siempre al final tengo que tener la última palabra, pero el otro día me preguntaba alguien, pues yo me considero un judío bastante observante, y me decía, pero ¿por qué no sos ortodoxo? Y le contesté, porque no me alcanzan las horas en el día para decirle no a la gente. Yo creo que es una época para los judíos que quieren ser judíos, que quieren acercarse, que muchos han despertado, que tenemos más zoom de Torah que nunca antes en la existencia de la humanidad, que tenemos mucho más... Dale, sé generoso, abrí la carpa del pueblo judío, aquel que quiere ver. Si viene un papá no judío, con una mamá judía a un colegio judío, no les cierra la puerta en la cara, darle la chance que entren al laboratorio y que aprendan y que estudien y que crezcan. Es un momento para muchos sí, por tantos no, que hemos dicho por tanto. Eso no significa un laissez-faire, no significa sálvese quien puede, todo vale. Lo que quiero decirte es que así como a mí una vez un rabino me dijo sí, yo quiero estar con vos y a mí me cambió la vida y yo a algunos se las pude tocar, a lo mejor ese oyente, como te decía antes, puede ser aquel que tenga la llave para abrirle un mañana mejor al que se le cruce hoy. Señores, nosotros comenzamos a partir hoy, siempre si el de arriba nos bendice, arriba, abajo, en donde esté. Mañana tendremos revancha. Dani Shapira, como siempre, gracias por la compañía. ¿Puedo? Diga, aproveche, dele. No me quiero arrogar, pero me parece que esto es un momento que colectivamente superior y me parece que nos merecemos irnos dándonos un aplauso y que me parece que es la mejor. Mira tú. Me parece que tiene que ver con nuestras historias, que se entrecruzan y que los definen como comunidad. Eso es, así es. Gracias. Y gracias al rabino Roisman, gracias a ustedes queridos oyentes, gracias a Rocío González que hace como siempre que esto sea un verdadero placer, Alejandro Blanco en los panoramas de noticias, la señora Esther en todo lo que hace y más, y a ustedes queridos oyentes porque son el motivo mismo de esta tarea. Mañana tenemos otro Pensando en Noticias. Usted dice, pero y no hablaron de la economía, y no hablaron de los vetos, y no... Mire, eso va a ser pasajero. Lo que queda en el tiempo, a esta altura de la vida que ya tenemos que detectarlo si no lo sabemos, pero acá tratamos de traérselo. Hasta mañana, se quedan con lo mejor que ya arrancó, el Coffee Break con Danny Saltzman.